tal? Mi nombre es Abraham Arroyo y soy pastor de Comunidad Cristiana León de Judá. Y bueno, te doy la bienvenida a una cápsula más de el tema adiestramiento espiritual. Y hemos estado estudiando, el subtema, ¿verdad? Ha sido la guerra tridimensional que enfrenta a todo hombre. Y hemos estado aprendiendo en las cápsulas anteriores, estuvimos platicando del enemigo más peligroso que es la carne, y ahí en esas cápsulas, bueno, tú puedes buscarlas en la página de Ministerios León de Judá, y ahí vas a encontrar las cápsulas que hacen referencia a este enemigo. Y hoy vamos a introducir en el tema del segundo frente de batalla, que es el mundo. Para ello te invito a que vayamos al Evangelio de Juan capítulo 17, en donde el Señor ora por sus discípulos, ora por sus seguidores, y ahí el Señor hace referencia en unas porciones que son las que vamos a leer ahorita, a una referencia hacia el mundo, ese segundo frente de batalla. Entonces acompáñame por favor, versículo 9 dice lo siguiente: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, mas no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y en estos versículos podemos notar cómo hay una carga en el corazón del Señor Jesús, en donde Él está orando y le está diciendo al Padre: Padre, cuando yo estaba con ellos, yo los guardaba, estábamos en el mundo, yo los guardaba, y ninguno de ellos se perdió. O sea, ¿cuál es la carga que tiene el Señor Jesús? Que Él está orando y está diciendo que el mundo, que es este segundo frente de batalla del que vamos a estar tocando hoy, puede tener la capacidad de hacer que alguien se pierda. Porque Él dice: yo los he guardado y ninguno se perdió, solo el que se tenía que perder, el hijo de perdición, pero ninguno se perdió. Pero ahora yo voy a ti, y entonces, Padre, yo te pido, no te pido que los quites del mundo, pero sí te pido que los guardes del mal. ¿Qué hay en el mundo que el Señor dice: no los quites del mundo, pero sí guárdalos del mal que hay dentro de ese mundo, que puede producir la perdición de alguien? Fui yo a la palabra en griego, y la palabra en griego que se utiliza para traducir guardar es la palabra tereo, y esta palabra significa guardar de pérdida o daño. El Señor Jesús está orando diciendo: Señor, guárdalos de que se pierdan, o guárdalos de que sean dañados. ¿Por quién? Por el mundo. Porque el Señor Jesús está diciendo que en el mundo hay una maldad, hay un mal, guárdalos del mal. Así que, ¿cuál es ese mal? Y bueno, para poder introducir en este punto, antes quisiera aclarar algo, ¿verdad? Cuando nosotros estamos estudiando la Biblia, vamos a encontrar que la palabra mundo tiene diferentes acepciones. Por ejemplo, en Juan 3:16, cuando el Señor dice en su palabra: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí la palabra mundo hace referencia a la humanidad, hace referencia a cada ser humano. El Señor no quiere que nadie muera, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor Jesús murió en la cruz del Gólgota para que todo ser humano tenga la oportunidad de poder ser salvo. Entonces, en ese versículo habla del mundo, haciendo referencia a la humanidad. Pero en el capítulo 17, el Señor no está hablando de la humanidad, sino que está hablando de los sistemas, de las organizaciones, de las culturas, de la educación, de la economía, de las formas, de todo lo que está sucediendo dentro del mundo, que en ello, ¿verdad? El Señor dice: hay una maldad. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 2 nos va a ayudar a poder entender un poquito más a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de este segundo enemigo, este segundo frente de batalla, que es el mundo.
Efesios 2, versículo 1 dice lo siguiente: y Él, hablando de Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo, escucha esta frase, siguiendo la corriente de este mundo. Y esta corriente, dice el versículo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué me está diciendo este versículo? Este versículo me está diciendo que cuando nosotros no conocíamos a Dios, cuando nosotros caminamos en nuestros caminos que eran diferentes a los caminos que la palabra de Dios nos plantea, entonces nosotros corríamos, andábamos conforme a la corriente de este mundo. Y dice que esa corriente, así como un río, tú si has visto algún río, seguramente sí, en alguna película, en la vida real, no sé, seguro que sí, todos hemos visto un río. Tú te darás cuenta que ese río tiene una corriente, siempre va hacia una dirección, no tiene dos direcciones, tres direcciones, siempre va hacia una dirección. Y la Biblia me está diciendo que el mundo, a pesar de la diversidad, porque en el mundo podemos encontrar una diversidad de culturas, una diversidad de idiomas, una diversidad de sistemas políticos, de sistemas económicos, de sistemas educacionales. Podemos encontrar una diversidad en el vestir, en todos los aspectos. Parece que el mundo tiene una diversidad, pero cuando tú miras al mundo con la lupa que es la palabra de Dios, con la lámpara que es la palabra de Dios, tú vas a poder encontrar, vas a poder discernir que dentro de toda esta diversidad de la que yo te estoy hablando, hay una corriente, hay un fluir, hay una dirección hacia donde toda esa diversidad va hacia un mismo punto. Y dice Efesios en el capítulo 2 que esta corriente es conforme al príncipe de la potestad del aire. Aquí introduce el tercer frente de batalla. Tú y yo hemos aprendido que hay tres frentes de batalla contra los que batallamos, ¿verdad? Como seres humanos, la carne, el peor enemigo. Hoy estamos aprendiendo del mundo, y el tercero es el reino de las tinieblas, teniendo a su líder Satanás. Y la Biblia me dice que esa corriente hacia donde van todas las cosas que ahorita vamos a platicar un poquito más, dice que esa corriente la ha diseñado el enemigo. ¿Qué pretende con esta corriente el enemigo? ¿Hacia dónde quiere llevar a este mundo? Bueno, pues esta corriente es una corriente que es contraria a la corriente de Dios y su palabra. Es decir, si nosotros con cuidado vamos analizando lo que sucede en una cultura, lo que sucede en un formato de educación, en los principios, en las costumbres, no estoy diciendo de ninguna manera que todo lo que es un sistema y todo gobierno y todo eso está mal y todo eso es demoníaco, no lo quiero plantear de esa manera, pero sí creo que nosotros tenemos que aprender, como dice la palabra, escudriñalo todo, retén lo bueno y desecha lo malo. Tenemos que aprender a escudriñar, porque dentro de los sistemas, lo que es lo político, lo que es social, lo que es educación, lo que es todo lo que sucede, nosotros tenemos que poner una lupa y aprender a distinguir dónde es que el enemigo en todo ello se ha infiltrado y ha creado esta corriente que nos lleva a ir en contra de los principios de Dios, en contra de la palabra de Dios, en contra de los valores de Dios, en contra de Dios. Porque Dios quiere llevarnos a vida, el enemigo quiere llevarnos a muerte. Dios quiere llevarnos a libertad, pero el enemigo quiere llevarnos a cautividad. Dios quiere llevarnos a salvación, pero el enemigo quiere condenarnos. Y Él ocupa a este segundo frente llamado el mundo. Mira, vamos a leer un poco más, ¿verdad? Porque tengo aquí un punto que no quiero dejar pasar y yo anoté aquí: esta corriente del mundo busca alejarnos lo más posible de Dios. Si nosotros no somos capaces de discernir, de distinguir, ¿verdad? Esta corriente dentro de las prácticas comunes de una sociedad, de los principios, de los valores, de los formatos, de los sistemas, si no somos capaces de discernir esa corriente, entonces muy probablemente esa corriente nos va a estar alejando de aquello que Dios ha diseñado para nosotros. Hay un versículo más que quiero leer contigo, y esta es primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. En ella vamos a aprender cuál es el objetivo. ¿Qué objetivo tiene el mundo
al tener esta corriente? ¿Cuál es el propósito? Yo ya te hablé un poquito de que es en contra de los principios de Dios, que quiere alejarnos de Dios, pero hay un objetivo aún mayor y mucho más fuerte que nos lo revela la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Bueno, vamos a leerlo juntos. Dice, versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Voy a leer nuevamente esta frase. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y en esos versículos podemos darnos cuenta del objetivo que el enemigo tiene referente al usar el mundo como un segundo frente de batalla para nuestras vidas. Dice la palabra claramente, no améis al mundo. ¿Cuál es el objetivo del enemigo? El enemigo quiere que nosotros nos enamoremos de todo lo que Él nos presenta, de todo lo que Él nos pone delante de nuestros ojos, delante de nuestro corazón, todo aquello que pudiera volverse vano. Habla de la vanagloria de la vida, ¿verdad? Aquí dice que lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Dice que esto es lo que hay en el mundo, pero bueno, solamente quiero concluir diciéndote cuál es el objetivo del mundo. Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así que el objetivo que el mundo busca a través de su corriente es que tú y yo, que amamos a Jesús, dejemos de amar a Jesús. Porque si el mundo nos enamora, si el mundo nos atrapa en nuestro corazón, el mundo puede robarnos el amor del Padre. Mira, te voy a poner un ejemplo muy simple. Algo que a mí ha venido esa reflexión, ¿verdad? En mi corazón es algo que yo siento que Dios me ha hablado en algunas ocasiones, pero a veces podemos estar mirando una película 2 horas, y no estoy en contra de las películas, me gusta ver películas, 2 horas mirando esa película. Yo te pregunto, cuando hemos tenido tiempos de oración, ¿cuál ha sido tu mayor periodo de oración? A veces para nuestro trabajo o para nuestra escuela, lo cual no es malo, hay que trabajar, porque el que no trabaja y que no coma. Y la escuela es bueno porque nos da herramientas para desarrollarnos. No estoy en contra de trabajo ni tampoco en contra de la escuela, pero a veces somos diligentes, somos cuidadosos, somos comprometidos con nuestro trabajo, somos comprometidos con nuestra escuela, pero ¿qué tan comprometidos somos, por ejemplo, con el estudio de la palabra de Dios? A veces somos cuidadosos con nuestro cuerpo, cuidamos nuestra salud, hacemos ejercicio, cuidamos de estar sanos, y eso está muy bien, pero ¿cuánto cuidamos nuestra salud espiritual? ¿Cuán dedicados somos para las cosas de Dios? ¿Cuán comprometidos somos? ¿Qué amas más, a Dios o al mundo? ¿Qué amas más? ¿Las cosas de Dios? ¿Lo que Dios te enseña? ¿Lo que Dios nos habla? ¿Lo que Dios nos pide? ¿O lo que el mundo nos enseña y lo que el mundo nos pide? Hay una lucha de amores. ¿Cuál es el objetivo del mundo? El mundo quiere robarnos el amor del Padre. Porque si amamos al mundo, entonces el amor del Padre no está en nosotros. Así que no dejemos que el mundo nos robe el amor a Dios. Sí, sigamos en este mundo. Jesús oró, no los quites del mundo, pero guárdalos del mal. Entonces, ¿sabes? No podemos huir y escondernos del mundo. No, el mundo tiene que mirar la luz de Cristo a través de nuestras vidas, pero debemos estar atentos a no terminar esclavos del mundo, amantes del mundo, y que ese adulterio espiritual nos impida de alguna manera poder seguir amando a nuestro Dios. ¿Sí? Pues esta era la enseñanza que quería darte el día de hoy. Vamos a dejar para la próxima cápsula el poder tocar lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Es lo que vamos a estudiar la próxima cápsula. Y bueno, si tienes alguna pregunta, si algún comentario, por favor, déjanos ahí tus comentarios, siempre los estamos leyendo. Si algo aprendiste, si algo quieres agregar también, por favor, ahí déjanos siempre tus comentarios, tus saludos. Nosotros nos gozamos de poder servir de alguna manera y de aprender junto contigo. Entonces te invito también, si es la primera vez que te has conectado a esta cápsula,
que puedas mirar las cápsulas anteriores. Y bueno, pues les mando un abrazo, que Dios les bendiga, que Dios sea con ustedes, y recuerden, no amen al mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amemos a Dios, amemos a Cristo. Que Dios les bendiga. Bye.